La historia de México está marcada por momentos de lucha, esperanza y transformación. Pero si hay una fecha que representa el cierre de un ciclo largo y doloroso, es el 27 de septiembre de 1821, día en que se consumó la independencia de México. Han pasado más de 11 años desde aquel grito de Dolores en 1810, y aunque lo celebramos con gran entusiasmo cada 15 de septiembre, es este día, el de la consumación, el que señala el momento en que el país dejó de ser oficialmente una colonia española para convertirse en una nación independiente. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue posible que, tras una guerra tan prolongada y sangrienta, se alcanzara finalmente un acuerdo entre realistas e insurgentes? La respuesta está en la habilidad política y el contexto social de la época. Después de una década de conflictos, el virreinato ya no era el mismo, las finanzas estaban devastadas, la autoridad real cada vez más debilitada, y el deseo de cambio era ya imparable. En ese escenario emergió una figura clave, Agustín de Iturbide, un militar que había combatido a los insurgentes, pero que supo leer el momento político y virar su causa. En 1820, con la Constitución Liberal de Cádiz restaurada en España, los criollos temieron perder privilegios, y comenzaron a ver con buenos ojos la idea de una independencia. Pero bajo sus propios términos. Así nació el Plan de Iguala en febrero de 1821, un acuerdo que unía a antiguos enemigos en torno a 3 garantías: religión, independencia y unión. Este plan cambió todo. Iturbide se alió con Vicente Guerrero, uno de los líderes insurgentes más perseverantes, y juntos formaron el Ejército Trigarante. La unión de fuerzas fue clave, se pacificaron muchas regiones, se sumaron simpatizantes de ambos bandos y, para septiembre de ese año, la entrada triunfal a la Ciudad de México era cuestión de días. El 27 de septiembre, Iturbide entró a la capital montado en su caballo blanco, al frente de un ejército que no disparaba, sino que era recibido con flores, campanas y vítores. Había terminado la guerra. Hablar de la consumación de la independencia de México es hablar del momento más inesperado de toda la lucha, la alianza entre dos enemigos históricos. ¿Quién hubiera pensado que Agustín de Iturbide, el mismo militar que combatía ferozmente a los insurgentes, terminaría firmando un pacto con Vicente Guerrero, uno de los líderes rebeldes más resistentes y decididos? Este giro fue producto de una coyuntura política compleja, tanto en México como en España. En 1820, el panorama cambió radicalmente cuando en la península ibérica se restableció la Constitución de Cádiz, un documento liberal que limitaba el poder del rey, y ponía en riesgo el sistema de privilegios de la élite criolla mexicana. Para muchos criollos, blancos nacidos en América, la independencia empezó a verse no como una amenaza, sino como una oportunidad. Ya no se trataba de una revolución social liderada por campesinos y curas insurgentes. Ahora se podía pensar en un movimiento conservador, que garantizara la permanencia de la religión católica, la unidad del territorio y el orden social, pero con independencia política de España. Fue así como Iturbide diseñó el Plan de Iguala, firmado el 24 de febrero de 1821, y con el que se buscó consolidar esa nueva visión. El plan contenía 3 garantías fundamentales: la religión católica como única, la independencia de México como una monarquía moderada y la unión entre todos los sectores sociales. En esencia, buscaba convencer tanto a insurgentes como a realistas, a criollos como a peninsulares. Vicente Guerrero, consciente de la oportunidad histórica, decidió unir fuerzas. El famoso encuentro en Acatempan, aunque lleno de versiones y romanticismo, simboliza esa unión, una promesa de reconciliación por el bien de una patria libre. Así nació el Ejército Trigarante, llamado así por las 3 garantías del plan. Fue un ejército que creció rápidamente, ganando terreno sin apenas enfrentamientos, gracias a la habilidad política de Iturbide y al desgaste del bando español. Soldados, comerciantes, políticos y hasta antiguos enemigos se fueron sumando a la causa. Para muchos, ya no tenía sentido seguir luchando. La independencia ya no era una utopía, era una realidad inevitable. El 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México despertó entre murmullos, repiques de campanas y un inusual aire de celebración. Las calles se llenaron de flores, tapices, banderas y entusiasmo. Después de más de 11 años de guerra, por fin llegaba la paz.
Ese día, Agustín de Iturbide y el ejército trigarante hicieron su entrada triunfal a la capital del país. No se escucharon disparos, no hubo sangre derramada, solo vítores, música y lágrimas de emoción. México nacía como una nación independiente, y lo hacía en un desfile que, aunque simbólico, marcó profundamente la memoria colectiva del país. Iturbide, vestido con su uniforme impecable, montaba un caballo blanco y lideraba un ejército que portaba los colores de la nueva bandera, blanco, verde y rojo, representando las tres garantías del Plan de Iguala. La imagen quedó grabada en la historia como uno de los momentos más teatrales pero también más trascendentes de la política mexicana. Fue la culminación de una guerra que había iniciado de forma desorganizada y radical, y que cerraba con una coreografía política cuidadosamente planeada. Ese día, la capital dejó de ser virreinal. Los estandartes del rey de España fueron retirados y sustituidos por los nuevos símbolos patrios. El ambiente era festivo pero también tenso, muchos se preguntaban qué pasaría ahora, qué forma tendría el nuevo gobierno, quién lo encabezaría. ¿Realmente habría justicia para todos o solo cambió la élite en el poder? La acta de independencia había sido firmada apenas un día antes, el 28 de septiembre, por la Junta Provisional Gubernativa, encabezada por el propio Iturbide. En ese documento se declaró oficialmente que México era una nación soberana e independiente del trono español y de toda otra nación. Pero ese acto político y jurídico fue solo la punta del iceberg. La verdadera construcción de México apenas comenzaba. La entrada del ejército trigarante fue un momento profundamente simbólico, que unió por un breve instante a realistas e insurgentes, a criollos y mestizos, bajo una causa común, la independencia. Fue, en muchos sentidos, una celebración de lo logrado, pero también el inicio de una serie de nuevas tensiones, debates y decisiones que darían forma a la nación naciente. México ya no era colonia, pero aún no sabía qué tipo de país quería ser. La independencia no fue el final de la historia, fue, en realidad, el comienzo de una nueva etapa, una mucho más compleja. México había roto sus cadenas con España, pero no tenía claro qué forma debía tomar ese recién ganado país. Tras la entrada triunfal del ejército trigarante y la firma del Acta de Independencia, se instaló una Junta Provisional Gubernativa compuesta por 38 miembros, una especie de gobierno temporal, que eligió a Agustín de Iturbide como presidente del nuevo organismo. Pocos meses después, el 19 de mayo de 1822, Iturbide fue proclamado emperador de México, con el título de Agustín I. Esta decisión generó fuertes divisiones. Muchos pensaban que Iturbide había acumulado demasiado poder, y otros tantos lo veían como un traidor que había cambiado de bando por interés. Las tensiones entre el nuevo emperador y algunos sectores del ejército, así como con el Congreso, crecieron rápidamente. La monarquía no funcionó como se esperaba, y en menos de un año, el imperio mexicano se desmoronó. En 1823, Iturbide fue obligado a abdicar, y México se declaró República Federal en 1824 con una nueva constitución. Pero el país enfrentaba desafíos mucho más profundos que el simple modelo de gobierno. La economía estaba devastada, gran parte del campo arrasado por los años de guerra, y el sistema de recaudación colapsado. Las instituciones virreinales fueron sustituidas con rapidez, pero no siempre con claridad. Había un vacío de poder en muchas regiones, y la falta de unidad entre los antiguos insurgentes y los nuevos dirigentes complicaba aún más el panorama. Además, persistían las profundas desigualdades sociales. El Nuevo México seguía siendo un país donde los pueblos indígenas eran marginados, donde los afromexicanos eran invisibilizados y donde el racismo y el clasismo estaban normalizados. La independencia había sido encabezada por criollos, y aunque se proclamaba la unión entre todas las clases sociales, en la práctica la élite mantenía el control. La libertad no llegó para todos por igual. La consumación de la independencia dejó muchas preguntas sin responder: ¿cómo garantizar los derechos de todos? ¿Cómo distribuir el poder? ¿Cómo construir una identidad nacional sin recurrir a la violencia? Las décadas siguientes estarían marcadas por guerras internas, invasiones extranjeras y experimentos políticos que buscaban dar forma a ese México independiente que tanto costó conseguir. Hablar de la consumación de la independencia es mirar hacia un momento fundacional, no solo desde la política, sino también desde la identidad.
El 27 de septiembre de 1821 no es solo una fecha en los libros de historia, es un símbolo de cierre, de transición, de una nación que dejó de ser colonia y comenzó a pensarse como país. Aunque en muchos sentidos fue una independencia pactada, liderada por élites y sin una revolución social profunda, su significado se fue transformando con los años hasta convertirse en una pieza clave del imaginario colectivo mexicano. En contraste con el fervor del 15 y 16 de septiembre, donde se conmemora el inicio del movimiento insurgente, la fecha de la consumación ha recibido menos atención institucional. Sin embargo, en los últimos años ha habido un renovado interés por recuperar este momento, especialmente en espacios académicos, educativos y culturales. Porque entender cómo terminó el conflicto también permite comprender los retos que siguen vigentes, las luchas por la justicia, la equidad, la inclusión y el verdadero significado de libertad. El legado de la independencia se entrelaza con la construcción de la mexicanidad. Las tres garantías del Plan de Iguala, religión, independencia y unión, marcaron la intención de crear una identidad nacional sólida. Aunque el tiempo demostró que la unión era más difícil de alcanzar que lo escrito en papel, la idea de un México libre comenzó a echar raíces. Se construyeron símbolos, himnos, colores, héroes. Iturbide, aunque efímero como emperador, dejó una bandera tricolor que aún ondea en cada rincón del país. Más allá de los personajes históricos y los documentos oficiales, la consumación de la independencia fue el resultado de años de sacrificios, de miles de personas, muchas anónimas, que lucharon, resistieron, huyeron o murieron. Mujeres que escondieron a insurgentes, campesinos que dieron alimento, comunidades que defendieron sus tierras. Aunque los reflectores estén sobre unos cuantos nombres, la independencia fue un fenómeno social de gran profundidad. Hoy, recordar la consumación no es solo rendir homenaje al pasado, sino reflexionar sobre el presente. ¿Somos realmente libres? ¿La justicia llega para todos? ¿Vivimos en un país donde la unión es más que una palabra? La historia no termina con la entrada del ejército trigarante. De hecho, ahí apenas comienza el desafío de construir un México más justo, incluyente y digno.